¿Cuáles son los criterios clave para evaluar el hardware de un ordenador antiguo antes de iniciar su proceso de actualización y qué pasos se deben seguir para prepararlo para los desafíos modernos? Ahora, ¿cómo determinar la distribución de Linux más adecuada para revivir un ordenador antiguo y qué consideraciones se deben tener en cuenta durante la instalación y personalización del sistema operativo? Nuestra odisea comienza con una cuidadosa evaluación, descubriendo cómo podemos recuperar nuestro computador que durante muchos años estuvo al servicio y por su obsolescencia dejó de ser el ordenador más óptimo. Dentro de tantas funciones que debemos hacer es cuando limpiamos y reajustamos cada pieza de hardware, no solo restauramos, estamos considerando el mejorar nuevamente sus capacidades, sino que también preparamos el terreno para que estos equipos con los circuitos ya desgastados afronten desafíos modernos. A través de la sustitución de piezas desgastadas y la actualización a un ágil disco de estado sólido, este renacimiento tecnológico está a punto de comenzar. La elección de un sistema operativo Linux es el siguiente paso en nuestra travesía. Ya que estos ordenadores puedan que no soporte los nuevos y modernos sistemas operativos ya que sus componentes como nuevos chips de procesamientos de datos como el almacenamiento, procesamientos de imágenes y RAM tienen nuevas arquitecturas cambiando el contexto de la tarjeta board. Distribuciones como Linux son la solución más adaptable para estos dispositivos entre todas las distribuciones. Recomiendo el Linux Ubuntu, Linux Lubuntu o Linux Ubuntu Mint. Linux Fedora con sus entornos de escritorio XFCE o Mate serán nuestros compañeros en este viaje, ofreciendo el mejor funcionamiento a nuestro viejo ordenador. Finalmente, instalaremos este elegido sistema operativo. Configuraremos, personalizaremos y optimizaremos, no solo para revivir a nuestro computador, sino para prepararlo para las aventuras que están por venir. Este proceso, detallado y meticuloso, no solo le dará una segunda oportunidad a nuestro ordenador, sino que también abrirá un universo de posibilidades para ti. Prepárate para ser testigo de cómo con algo de conocimiento, herramientas básicas y una dosis de paciencia, puedes darle un giro completo a la historia de un viejo ordenador. Este es el poder de la reinvención, la sustentabilidad y el ingenio humano. Bienvenido al emocionante mundo del resurgimiento tecnológico, donde el pasado se encuentra con el presente y donde tú eres el protagonista de una nueva era. Primero, evaluación y limpieza del hardware. La revitalización de un ordenador antiguo es un arte que comienza con la meticulosa evaluación y limpieza de su hardware. Cada transistor, cada chip y cada conexión cuenta una historia, y antes de escribir el próximo capítulo con un sistema operativo Linux, debemos asegurarnos de que cada componente está listo para contarla. La evaluación comienza con un diagnóstico detallado de la CPU. ¿Es suficientemente robusta para manejar las demandas de un moderno entorno Linux? La memoria RAM, el esqueleto de la multitarea, ¿puede sostener el peso de las operaciones contemporáneas? ¿Y el almacenamiento es capaz de ofrecer la velocidad y capacidad necesarias para una experiencia de usuario fluida? La respuesta a estas preguntas se encuentra en la limpieza y actualización. Despojar al ordenador de la acumulación de años es un paso ritual, despejando ventiladores y disipadores de calor, asegurando que el flujo de aire refresque cada circuito como lo hizo en sus días de juventud. El cambio de un disco duro HDD por un SSD es como reemplazar un caballo de batalla cansado por un pura sangre listo para la carrera, ofreciendo tiempos de arranque y acceso a datos que desafían el tiempo mismo. Y la expansión de la memoria RAM no es menos crucial, es el aliento de agilidad en el pulmón de un sistema que está a punto de embarcarse en una nueva odisea digital. Con cada tornillo ajustado y cada componente inspeccionado, el ordenador está cada vez más listo para recibir el corazón de su nueva existencia, un sistema operativo Linux que le permitirá volver a la vida, más preparado y capaz que nunca para los desafíos del mundo moderno. Con estos pasos, no solo estamos preservando la maquinaria de una era pasada, sino que estamos dando un paso hacia un futuro sostenible y eficiente. Segundo, selección del sistema operativo Linux adecuado. El universo de Linux es vasto y diverso, con distribuciones diseñadas para satisfacer casi cualquier necesidad y especificación de hardware. Al enfrentarnos a la tarea de revitalizar un ordenador con años de servicio, es crucial elegir una distribución que le dé una nueva vida sin exigir recursos que ya no puede ofrecer. Para máquinas que han visto mejores días, distribuciones ligeras como el Linux Ubuntu, Linux Lubuntu o Linux Ubuntu Mint, Linux Fedora con XFCE o Mate son opciones ideales.
ofreciendo un balance perfecto entre funcionalidad y eficiencia. Estas versiones de Linux están optimizadas para rendir en hardware antiguo o limitado, proporcionando una experiencia de usuario fluida y rápida que puede sorprender incluso a los escépticos de la tecnología. Con entornos de escritorio que requieren menos recursos, permiten que computadoras que una vez luchaban por ejecutar sistemas operativos más pesados vuelvan a ser productivas. La magia de estas distribuciones radica en su capacidad para maximizar cada bit de poder de procesamiento y cada megabyte de memoria, asegurando que incluso los componentes más modestos puedan ofrecer una experiencia de computación completa. La preparación para la instalación es tan sencilla como eficaz. Una vez seleccionada la distribución, la imagen ISO se descarga y se transfiere a un medio de instalación arrancable como para algunos casos con el uso de un Panrad bootable con una imagen ISO. Complementando con el uso de estas herramientas de software llamados Rufus o Etcher hacen de este proceso más eficaz, permitiendo que tu USB, CD o DVD se convierta en la llave de arranque para el renacimiento de tu ordenador. Este proceso no solo es una demostración de la accesibilidad y flexibilidad de Linux, sino también una invitación a explorar un mundo donde el software libre y abierto da poder a los usuarios y revitaliza la tecnología que muchos habían dejado atrás. Con unos pocos clics y algo de paciencia, estarás en camino a disfrutar de un sistema actualizado, seguro y adaptado a tus necesidades. Tercero, instalación y configuración de Linux. Una vez que el medio de instalación cobra vida en tu USB, CD o DVD, estás a las puertas de iniciar una nueva era para tu ordenador. Este mágico momento requiere de un paso crítico: ingresar a la BIOS, ese umbral entre el hardware y el software, y ajustar la secuencia de arranque para que reconozca tu nuevo medio como el primero en la línea de inicio. Es un baile delicado de teclas y comandos, pero una vez configurado, el escenario está listo para la gran transformación. Iniciarás el proceso de instalación, una serie de pantallas y opciones que te guiarán en la renovación de tu sistema. Si tu disco duro lleva algunas pérdidas en los sectores del disco por el paso del tiempo, lo que se considera el reemplazo por un disco duro de estado sólido o también llamado disco SSD. Para esto es necesario un formateo, para la instalación del sistema operativo. Pero antes, asegúrate de que tus datos estén guardados en un backup seguro como una copia de seguridad. Al avanzar, podrías encontrarte con la elección de crear una partición de intercambio, especialmente si tu máquina es baja en memoria RAM. Esta partición actúa como una extensión virtual de tu memoria, un espacio adicional que permite a Linux más libremente en funciones cuando las aplicaciones demandan más trabajo de procesamiento de lo que la RAM física puede ofrecer. Cuando la instalación concluya, no dejes que tu ordenador se quede limitada. Para esto es recomendable buscar y aplica las últimas actualizaciones de seguridad y controladores, fortificando tu sistema contra las amenazas que acechan en la red. Y ahora, el toque final, la personalización. El entorno Linux es un sistema operativo fuerte y de software libre. Junto con tu creatividad, puedes mejorar considerablemente su funcionamiento. Para la realización de los proyectos da una mayor exigencia utilizando las aplicaciones. Cada aplicación, cada ajuste, es una promesa de eficiencia y una invitación a explorar los límites de lo que tu rejuvenecido hardware puede hacer. Este es el momento en que la máquina y el usuario se sincronizan, dando inicio a una productividad en el desarrollo de todas las actividades que exigen los nuevos programas informáticos para los proyectos. Para aquellos que están forjando su camino en el soporte técnico de computadoras, las oportunidades de aprendizaje son tan vastas como el ciberespacio mismo. Cada equipo antiguo que se repotencia no es solo un ejercicio en la resolución de problemas técnicos, sino también una clase magistral en adaptabilidad y eficiencia. En el proceso de repotenciar computadoras de versiones antiguas, los técnicos en formación adquieren habilidades prácticas en hardware y software que son esenciales en el mercado actual. El arte de revivir una máquina con años de servicio enseña la importancia del diagnóstico preciso, la selección cuidadosa de componentes y el manejo experto de sistemas operativos como Linux, habilidades todas que son altamente valoradas. Además, el campo del soporte técnico ofrece la oportunidad de especializarse en nichos emergentes. Los conocimientos adquiridos al trabajar con hardware antiguo pueden aplicarse en la creación de comunidades y redes de difusión para ofrecer los servicios técnicos a pequeñas empresas, en la configuración de sistemas para educadores o en la personalización de estaciones de trabajo para creativos digitales.
Cada equipo que se repara y se optimiza puede convertirse en un caso de estudio, una historia de éxito que compartir con potenciales clientes. Restaurar equipos antiguos no es solo una cuestión de economía, sino también de sostenibilidad. En un mundo donde la obsolescencia programada amenaza con inundar el planeta con desechos electrónicos, dar nueva vida a la tecnología existente es un acto de responsabilidad ambiental. Los clientes valoran los servicios que no solo les ahorran dinero, sino que también contribuyen a una causa mayor. Por último, ofrecer servicios de recuperación y potenciación de equipos no solo abre la puerta a un mercado de clientes que buscan alternativas rentables a la compra de nuevos equipos, sino que también establece al técnico como un profesional ingenioso y consciente del medio ambiente. Estos valores, combinados con una habilidad técnica sólida, son la receta perfecta para construir una reputación robusta en el campo del soporte técnico de computadoras. Y así concluimos nuestro viaje de hoy, explorando el fascinante mundo del soporte técnico y la revitalización de equipos de cómputo. Esperamos que este video te haya inspirado y equipado con conocimientos valiosos para dar nueva vida a la tecnología y abrirte camino en el emocionante campo del soporte técnico. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo y descubriendo más sobre este mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí, cada video es una nueva oportunidad para expandir tus habilidades y comprensión en el ámbito del soporte técnico de computadoras. Y si consideras que esta información puede ser útil para alguien más, por favor, comparte este video. Al difundir este conocimiento, no solo estás ayudando a otros a aprender y crecer, sino que también estás contribuyendo a un futuro tecnológico más sostenible y responsable. Recuerda, tus comentarios son valiosos para nosotros. Si tienes alguna pregunta, idea o experiencia que te gustaría compartir, déjala en la sección de comentarios. Nos encanta escuchar tus historias y aprender juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Mantente curioso, mantente innovador y sigue explorando con nosotros. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video.